Muy buenas tardes para todas y todos. Un saludo muy cordial y muy caluroso en nombre de la Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral y de todas y cada una de las personas que trabajamos en la institución. Como cada vez que iniciamos un año escolar, pues para nosotros es muy grato poderlos tener, muy grato poderlos reunir a todos comenzando el año y a pesar de que nuevamente este 2021 tengamos que comenzar nuestra primera asamblea y nuestra reunión en estas no habituales condiciones de virtualidad, pues eso no quita que, que nos sintamos felices, que estemos alegres de verlos y que les enviemos un caluroso saludo de bienvenida. Eh, Vamos a tener hoy nuestra primera asamblea de padres. La hicimos más temprano de lo habitual, incluso antes de que entraran los estudiantes, porque la pandemia nos ha obligado a estar tomando decisiones día a día, casi que más allá de una semana no podemos planear cosas porque están cambiando, están variando y pues tenemos una serie de informaciones muy importantes para el inicio del año escolar que necesitamos comunicarlas a las familias antes de que los estudiantes inicien actividades la próxima semana. Entonces vamos a tener una reunión relativamente larga. Les pido a todos mucha colaboración y mucha paciencia para estar hasta el final de la reunión, porque realmente es muy importante toda la información que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Les pido el favor encarecidamente, como lo hemos hecho el año pasado con los estudiantes y en otras actividades que hemos tenido en vivo, de, de participar de forma muy decente y muy respetuosa. Como ustedes pueden ver, el chat de YouTube está abierto, no solo para que ustedes saluden y se sientan cercanos también, sino porque a lo largo de la reunión iremos poniéndoles en ese chat algunos, eh, algunos formularios que debemos diligenciar en la reunión del día de hoy. Entonces, como el chat va a estar abierto, pues sí les pido el favor intervenir lo menos posible para no generar distracciones y en los casos en los que lo vayan a hacer, hacerlo de la manera más respetuosa y más decente posible, teniendo en cuenta todas las reglas de lo que hoy en día se llama netiqueta, ¿no? Las reglas de comportamiento en los espacios colectivos y comunitarios de las redes sociales. Entonces, nuevamente para todos un muy caluroso saludo de bienvenida. Vamos a colocar una presentación donde vamos a ir visualizando los puntos más importantes de cada tema que vamos a ir hablando. En la circular que ustedes recibieron el día de antier, pues estaba la agenda, digamos que esa circular, esa agenda que está ahí se mantiene en la mayoría de los temas. Eh, entonces, Blanca, me haces el favor y colocamos la agenda y empezamos con el primer punto. Bueno, en el primer punto de la agenda hay un saludo. Quiero comenzar con una motivación a lo que significa empezar un año escolar en las condiciones en las que estamos. Entonces, de los tantos videos que el año pasado corrieron por las redes sociales para motivarnos a sobrevivir la pandemia, a superarla, a poner nuestra mejor energía y nuestra mejor cara a pesar de las dificultades, pues seleccioné uno que lo voy a poner y alrededor del cual pues voy a hacer una reflexión inicial. Entonces, si me colaboras con el video inicial, por favor. Una organización internacional nos invita a, a asumir lo que está pasando en este momento y asumir la pandemia de una manera positiva. Sabemos que es muy difícil. En la Fundación somos conscientes de todas las dificultades que han tenido nuestras familias, de todos los problemas en que la crisis eh, los han puesto a ustedes. Y a pesar de eso,
Sabemos que muchos de ustedes han hecho un esfuerzo muy grande para continuar dándole educación a sus hijos. Y la invitación que queremos hacerles para iniciar esta reunión es que a pesar de las situaciones, a pesar de la pandemia, a pesar de la condición en que estamos, porque aunque estábamos listos para iniciar en presencialidad, no lo pudimos hacer por ahora, la invitación es a que le pongamos nosotros, sobre todo como adultos, la actitud de reto a esta situación. No lo veamos como un problema, como una dificultad, sino veámoslo como un reto. Cuando a uno lo retan, uno entra en una actitud distinta, eh, uno es positivo, uno asume las situaciones con una actitud más alegre y con una actitud más dispuesta que cuando ve las cosas simplemente como un problema o como una dificultad. Y de nosotros los adultos depende que los niños, los jóvenes y las niñas de nuestra fundación asuman esta situación que están teniendo que vivir y esta manera en la que les está tocando no solo estudiar, sino también crecer, que la asuman de una manera positiva, que entiendan que el mundo y la vida los está retando a hacer las cosas distintas, a hacer las cosas mejor, a luchar por las cosas, porque esta circunstancia nos obliga a todos a ponernos en una actitud de búsqueda, en una actitud de lucha, en una actitud de perseguir todas y cada una de las cosas que queremos. Y para nosotros es muy importante que iniciemos el año así, que no iniciemos el año con pesimismos, sino que iniciemos el año siendo capaces de ponerle a la situación y a las circunstancias la mejor cara que tengamos. No es una situación fácil, ¿no? Para aquellas familias, y me incluyo en ellas, que han tenido que pasar por la enfermedad, para aquellas familias que han perdido familiares por culpa de la pandemia, y bueno, y para muchos de ustedes que a nivel laboral, por ejemplo, han tenido muchas dificultades, la invitación es sintámonos retados a buscar la manera de hacer las cosas mejores, motivados por nuestros hijos, motivados por nuestras hijas, motivados por estos jóvenes que estamos educando. En la fundación, esa es la actitud que todos tenemos, es lo que todos buscamos. Nos levantamos cada día y comenzamos este año cada día pensando en que todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer por el bienestar de cada uno y de cada una de nuestras estudiantes. Y vamos a ponerle la cara a la situación, y vamos a ponerle la cara a la crisis, sintiéndonos retados a hacerlo de la mejor manera y sintiéndonos retados a brindarle a los y a las estudiantes lo mejor que podamos brindarle como fundación, como institución y como educadores. Un poco esa era la invitación que quería hacerles a partir del video que no se pudo reproducir. Luego lo enviamos por correo para que lo puedan ver. Pasamos a la segunda diapositiva, por favor, Blanca. Bien, en la introducción a la reunión quiero darles una información general de algunas cosas y de algunos aspectos con los que estamos iniciando el año escolar y que es importante que ustedes los tengan en cuenta porque eso les sirve para contextualizar las circunstancias en las que comenzamos. El año pasado teníamos más de 580 estudiantes matriculados en la fundación al terminar el año, ¿no? Inclusive sin tener en cuenta los que se retiraron a lo largo del año, que no fueron muchos. Y este año, a la fecha, tenemos 402 estudiantes matriculados. Es decir, estamos hablando de casi 180, un poco más, de estudiantes menos matriculados en la fundación. ¿Eso qué implica? Casi 200 estudiantes menos implicó que nosotros tuviéramos que prescindir de los servicios de 10 docentes y el año pasado teníamos un equipo de 35 docentes y este año tenemos un equipo de 25 docentes. Desafortunadamente para nosotros, pues no pudimos renovarle el contrato de matrícula a todo el equipo docente, pues por la cantidad de estudiantes matriculados, ¿no? El equipo docente o el número de docentes es proporcional a la cantidad de estudiantes. Y bueno, y no son los
únicos trabajadores de la fundación a los que no les pudimos renovar el contrato de trabajo. Todo el equipo de señoras de servicios generales, pues este año no las hemos podido contratar y no sabemos si en algún momento las podamos contratar porque pues las condiciones y las circunstancias no nos lo permiten, pensando en la estabilidad de la fundación y pensando en que podamos hacer que la institución siga funcionando de la mejor manera. El negocio de toldos, que es un negocio importante de la fundación que nos ayuda a recaudar fondos, pues es un negocio que no ha podido funcionar. Obviamente todo el tema de eventos y de alquiler de menaje y carpas y todo lo que tenemos en ese negocio, pues durante la pandemia no ha funcionado. Digamos que para nosotros es muy duro y lamentamos muchísimo el hecho de que casi 180 familias no hayan podido matricular a sus hijos. Es un tema que, digamos, que nos entristece y nos duele porque nuestra misión es brindarle una educación de calidad, pues a la mayor cantidad de estudiantes que podamos. Y desafortunadamente estas familias que no se han podido matricular son familias que no lo han hecho porque están en mora de pensión del año pasado y no han podido pagar esas pensiones, y tampoco obviamente han podido pagar la matrícula. Y la decisión que tomamos en la fundación es, tenemos que trabajar por el bien de la institución, única y exclusivamente con las personas y con las familias que se puedan matricular y con las que, digamos, proyectamos que seguramente van a ayudarnos y van a colaborar con el pago de la pensión. En este momento, digamos, no tenemos ningún tipo de músculo financiero que nos permitiera subsidiar familias y estudiantes diferente a los que están matriculados, y con la ayuda del pago de las pensiones. Entonces, pues digamos que aunque es duro y es difícil para todos, pues como les decía ahora, empezamos con mucho ánimo y con mucha energía y esperamos poder hacer a lo largo del año el mejor trabajo con estas 400 familias o con estos 400 estudiantes que se han matriculado. Pensamos este año, un poco la pandemia y la crisis del año pasado nos dejó unas preocupaciones muy grandes relacionadas con el desarrollo de nuestros estudiantes y lo notamos en la fundación, como lo notaron todos los expertos internacionales, que las dificultades y las pérdidas más grandes se dieron en la educación socioafectiva y en la educación en convivencia de los estudiantes. Y por eso tomamos la decisión este año de invertir dentro del currículo un tiempo muchísimo más significativo a dos grandes proyectos importantísimos. Uno que vamos a dedicar al desarrollo y a la formación de las habilidades socioafectivas de nuestros y nuestras estudiantes, y uno en el que podamos fortalecer las habilidades relacionadas con la convivencia, la democracia y la paz. Son dos líneas de habilidades o de competencias que están un poco descuidadas y que la pandemia tampoco ayudó a que se pudiera trabajar en ellas. Así que vamos a desarrollar dos proyectos muy grandes en torno a esas competencias y que se van a evidenciar mucho en el currículo, ustedes lo van a ver, porque un día del horario de clases completo, que va a ser el día miércoles, va a estar dedicado a todo el proceso de formación del área humana de nuestros estudiantes. Ese día van a tener dirección de grupo, van a tener proyecto de socioafectividad y van a tener proyecto de convivencia. 13 espacios que esperamos nos ayuden a suplir un poco las deficiencias que la pandemia ha generado en los proyectos formativos de los niños, niñas y jóvenes a nivel mundial. Así que estamos muy entusiasmados con estos dos proyectos. Llevamos 15 días trabajando muy fuerte en el desarrollo y la implementación de esos proyectos y vamos a estar todo el año trabajando en ellos, dedicándoles muchísimo tiempo, retroalimentándolos y por supuesto, como todo proyecto que comienza, va a estar en constante cambio y evolución.
Cada una de las debilidades que vayamos identificando en el proyecto las iremos ajustando, mejorando y bueno, y seguramente serán dos proyectos que a largo plazo van a ayudar muchísimo a que nuestros estudiantes crezcan en lo que tiene que ver con el manejo de la afectividad, con el manejo de las emociones, con el manejo de un área del cerebro, porque las emociones están en un área del cerebro que es bien, bien compleja. Es un área del cerebro que dicen los especialistas es un poco más primitiva, ¿sí? Y están ahí alojadas estas emociones y estos afectos que a veces nos llevan a reaccionar de manera impensada frente a todo tipo de situaciones. Así que es importante que nos concentremos en eso y que ayudemos a las familias a educar a los niños en el manejo de las emociones, en el manejo de la afectividad, en el manejo de las relaciones con el otro. Eh, Seguramente a través de este proyecto, pues también trabajaremos temas en los que los niños y niñas se han visto afectados con la pandemia, cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el encierro, cómo manejar la preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esperamos que sean dos proyectos que nos den muy buenos resultados, esperamos que todos estén muy conectados con esos proyectos y esperamos que se involucren con el desarrollo de esos proyectos. La escuela de padres de este año va a estar directamente articulada con esos proyectos. Cosas que vamos a estar trabajando con los estudiantes en esos proyectos también las vamos a trabajar con los papás en las escuelas de padres. Así que la invitación es a participar en las escuelas de padres, a hacerse protagonistas activos de estos dos proyectos que esperamos nos den muy, muy buenos resultados a final de este año. Esa es como la buena nueva grande de la que quería hablarles y con la que comenzamos este año. Esos proyectos, al igual que los proyectos transversales que ya traíamos de los años anteriores, van a aparecer este año en el boletín de informe trimestral, pero no van a aparecer con una nota numérica cuantitativa, es decir, no va a aparecer ahí 5, 4, 3, 2, 1 o 3, 5 o una letra, sino que van a aparecer con una descripción cualitativa de los aprendizajes que hemos visto de sus hijas y de sus hijos en estos dos proyectos. Entonces, es muy importante, papás, que nos colaboren retroalimentando eso con sus hijos en casa, cuando reciban los boletines trimestrales, que sus hijos se den cuenta que ustedes están preocupados por el proyecto de socioafectividad o socioemocionalidad, del proyecto de convivencia y de los proyectos transversales. Es importante leer con ellos esas descripciones que irán a aparecer ahí, mirar qué avances han logrado sus hijos, en qué no han podido avanzar los logros esperados y es importantísimo que esa retroalimentación les sirva a ustedes también para acompañar esos procesos en casa, porque básicamente el espacio de la casa es un espacio en el que las emociones y la afectividad son protagonistas, muchísimo más a veces que la razón como suele ocurrir en el colegio o en la escuela. Entonces, pues esas son como las informaciones generales con las que quería comenzar la reunión. Siento que son temas muy, muy importantes que, o siento que son la prioridad y los temas más importantes para este año 2021. Regálame un minuto antes, Blanca. Eh, Sobre el tema del ingreso a los estudiantes, del ingreso a clases de los estudiantes, debo hacer una aclaración. En las diferentes circulares que les hemos entregado, les hemos informado que los estudiantes comienzan clase el día 1 de febrero, que es el próximo lunes. Tuvimos que hacer una pequeña modificación para algunos cursos. Los estudiantes de grado primero, segundo, tercero y cuarto de primaria no van a comenzar clases el día lunes, sino van a comenzar clases el día martes. La razón es que tenemos que hacer
un trabajo logístico de reorganizar los útiles escolares que ustedes dejaron en el colegio el año pasado para podérselos devolver. Ahora vamos a hablar de eso. Así que las profesoras van a estar encargadas de ese trabajo el lunes. Entonces, los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto comienzan clases el 2 de febrero. Los demás estudiantes de quinto a grado 11 comienzan clases el lunes 1 de febrero, como lo hemos venido informando. Y en esa semana, que es normalmente todos los años una semana de inducción, en la que hacemos con los estudiantes un trabajo muy, muy importante de empaparlos de todos los factores nuevos del proyecto educativo y de los antiguos, por supuesto, haciendo una reinducción. Esa semana, como lo hacemos siempre, no va a tener jornada de clase completa, sino que la jornada de clase va a ser de 7 de la mañana a 12 del día, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Ahora, el día 1 de febrero para los grados quinto a 11 y 2 de febrero para los grados primero a cuarto, comenzaremos clases en modalidad virtual. ¿Cuál es la razón de eso? Aunque nosotros ya estamos preparados para comenzar lo que el Ministerio de Educación ha llamado la alternancia o el regreso progresivo a la presencialidad, la Secretaría de Educación, que es algo de lo que les voy a hablar más adelante, el colegio ya está preparado y listo para eso, incluso ya tenemos aprobados nuestros protocolos de bioseguridad. En este momento, por la condición y el estado de la pandemia, la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Bogotá no tienen permitido que ninguna institución educativa de la ciudad comience clases hasta que se levante la alerta roja sanitaria. Y pues ahora más adelante hablo un poco más de ese tema. Quiero en la segunda diapositiva hablarles un poco de un tema que a veces a algunos de ustedes les molesta. En la siguiente diapositiva, perdón, Blanca. Un tema que a veces a algunos les molesta, sobre todo el año pasado que tuvimos tantas dificultades con el tema financiero y muchos papás me escribían y me decían, pero es que me llaman solo para cobrarme, a ustedes no les importa el dinero, no les importa sino solo el dinero. Eh, y yo les decía a los papás, pues en la fundación tenemos en este momento 2 o 3 personas trabajando en el área financiera y esa es su preocupación, ¿sí? Los demás, los otros 30, 40, 50 personas que trabajamos en la fundación, no estamos ocupados o preocupados del dinero, estamos preocupados de sus hijos y de sus hijas y de hacer lo mejor por cada uno de ellos. Pero de todas formas, este tema es importante que lo toquemos, lo puse de primeras para salir de ese tema rápido, pero es importante que miremos. Ahora, traje en este informe financiero solo 2 elementos que me parecen muy importantes para que ustedes entiendan y hagan conciencia de la labor que el área de donaciones y becas hizo el año pasado para poder ayudar a nuestras familias. Este informe, en la parte del cuadrito que está arriba, hasta la franja amarilla, habla de todos los subsidios y ayudas que conseguimos el año pasado para ofrecerles a nuestras familias que estaban pasando por la crisis de la pandemia. Entonces les cuento, desarrollamos varios programas, aquí ustedes los pueden ver a mano izquierda, un programa que se llamaba Familia en Dificultades, programa Quiero Seguir Estudiando. Esta ayuda, que consistía en que se le daba un mes de pensión eh, a, a una familia que tuviera dificultades, ¿sí? Ese programa, Quiero Seguir Estudiando, consiguió dinero para ayudar a 96 familias. Es decir, conseguimos más de 20 millones de pesos que se repartieron dándole un mes de pensión a las familias que tenían dificultades. Otro programa que implementamos, que lo llamamos el 2x1 y el 50%, ¿sí? Este programa también ayudó en algún momento a las familias que estaban en mora y que pagaban 2 meses de pensión, entonces se les daba un mes de pensión, se les ayudaba con un mes de pensión. Ese programa ayudó a 60 familias, es decir, ahí conseguimos
más de 11,5 millones de pesos para ayudar a otras 60 familias con ese programa. Fondo de ayudas puntuales. Para aquellas, dice ahí, se les dejó la pensión que debían por valor de 65 como si fuera becado. A algunas familias, 43 de ellas, ¿sí? Se les ayudó también con un mes o algunos meses de pensión, dándoselos al valor de una beca. Eso, para ese recogimos más de 24,5 millones de pesos. Familias con las que se hizo un acuerdo de pago o una prórroga para que pudieran matricularse en enero. 106 familias. Entendiendo, y espero que ustedes lo entiendan, que la plata de las matrículas se recauda en diciembre porque es el único ingreso con el que podemos cerrar el año fiscal en todos sus términos, es decir, pagar sueldos de noviembre, pagar primas, cesantías, liquidaciones, todo lo que hay que pagar a final de año, ¿sí? Pero a pesar de eso, a 106 familias se les dio oportunidad de matricularse en enero. Y beneficio de descuento pensión 10% para el año 2021. Este fue un beneficio que se le dio a las familias que fueron muy cumplidas con el pago de la pensión, que tuvieron la fortuna, digamos, o hicieron un esfuerzo extra a pesar de la crisis para mantenerse al día con el pago de la pensión, y se les ofreció un descuento del 10% en los costos educativos del año 2021. Ahí vamos a ayudar a 68 familias con un valor de casi 16 millones de pesos, ¿sí? Hasta ahí, total de ayudas, 72,5 millones y un poquito más, ¿sí? Pero además de eso, tenemos que sumar ahí las familias que tuvieron a sus hijos becados el año pasado. Ese es un programa que no es nuevo, que no es por la pandemia, pero que también ayudó el año pasado muchísimo a las familias en la crisis. Ayudamos con becas el año pasado a 172 familias por un valor de 266 millones pasados. ¿Qué quiere decir eso? Que en total la fundación recaudó el año pasado para ayudar a las familias durante la crisis y con las dificultades de la pandemia casi 340 millones de pesos. Ese dinero hicimos el esfuerzo de repartirlo de la manera más equitativa posible, ¿sí? Hay algunos papás que estaban esperando que se les ayudara con la pensión de todo el año, o algunas familias, pues realmente no era justo porque muchísimas de nuestras familias tuvieron problemas y dificultades el año pasado. Así que lo que hicimos pues fue buscar una manera equitativa para repartir esos recursos. Si ustedes se dan cuenta, el total de las familias que ayudamos el año pasado con subsidios durante la crisis fueron 545 familias, es decir, casi a la totalidad de los estudiantes que estaban matriculados el año pasado, se les colaboró, se les ayudó de alguna manera económicamente durante la crisis. ¿Mm? Y yo creo que esto es muy importante que ustedes lo sepan y que lo entiendan, porque hemos recibido muchas críticas por eso, ¿sí? Vuelvo y digo, llaman y nos dicen, lo único que les importa es la plata. No, no es lo único que nos importa. Y si nos importa la plata es para conseguirla y ayudarles hasta donde sea posible para nosotros, ¿sí? A pesar de estas ayudas que le ofrecimos a todas nuestras familias, el año pasado terminamos con una cartera morosa que a la fecha es de 126 millones de pesos pasaditos, ¿sí? Eso yo les he dicho siempre en las reuniones para la fundación, eso es un montón de plata. 126 millones de pesos nos alcanzan para muchísimas cosas en la fundación y son, y son 126 millones que se quedaron ahí en cartera morosa. No sabemos si se pueden recuperar o qué tan fácil sea recuperar eso. Este año tenemos proyectado que seguramente por las condiciones en las que está va a ser muchísimo más difícil conseguir recursos para ayudar a las familias en estos términos, ¿sí? Va a ser muy, muy difícil.
En este cuadro falta algo que no son ayudas que dimos nosotros, pero que también es importante que ustedes las tengan en cuenta, y es que más de 30 familias fueron beneficiadas con el crédito condonable que ofreció el gobierno nacional por la crisis a las familias de los colegios privados a través de el ICETEX. Esas familias recibieron ese crédito que, si se cumple con ciertas condiciones, pues se los van a descontar en un 50, 70 y hasta 90, 100%. Entonces, eso también ayuda un poco a las familias. Este año el gobierno nacional también va a destinar unos recursos para créditos del mismo tipo. Nosotros estaremos muy pendientes de la información para entregarla, socializarla con ustedes y hacer el proceso que hay que hacer. Desafortunadamente, esos recursos del Estado tampoco son para todo el mundo. Nosotros postulamos para esos créditos casi a 250 papás que estaban en mora cuando surgieron los créditos, eh, pero solo le dieron a 30 personas, ¿sí? Eh, Ahora, respecto, digamos, a muchas solicitudes que han hecho los papás de que, por ejemplo, bajar costos, etcétera, etcétera, de pensiones y esas cosas, la reflexión que hago siempre con los papás es la siguiente: mire, ustedes lo saben porque nosotros lo hemos repetido. La fundación es una organización sin ánimo de lucro. El dinero que nosotros recogemos del valor de las pensiones y las matrículas no alcanza para cubrir los gastos de operación de este colegio. Por eso se dice sin ánimo de lucro, porque no ganamos nada. Incluso no nos deja ningún tipo de ganancia, sino que nos deja pérdidas. Con la pensión que ustedes pagan, sumadas en total, no alcanza para lo que el colegio gasta cada mes. Por eso nosotros no le podemos hacer descuento a la pensión, ¿sí? Yo le decía a un papá que me comparaba con un colegio en el que la pensión cuesta 1.500.000, que allá habían hecho descuento. Yo le decía, claro, 1.500.000. ¿Qué están haciendo esas empresas privadas de la educación? Pues descuentan su ganancia para no perder a los estudiantes. Pero nosotros no obtenemos ganancias de la pensión de ustedes, obtenemos pérdidas. Es decir, a nosotros nos toca conseguirnos otro dinero, aparte de estos 340 millones que repartimos en beneficios, nos toca conseguirnos otro dinero para suplir el costo de operaciones de la fundación, ¿sí? Es decir, aquí en esta tabla no aparece el hecho de que hay otro dinero que conseguimos con el que subsidiamos siempre, todos los años, la educación de todos los estudiantes matriculados. Ese dinero es, digamos, es invisible porque ustedes no lo notan, ¿sí? Nosotros lo recogemos y lo usamos para los gastos de la fundación, ¿sí? Pero hay un subsidio ahí que es invisible, pero que también es un dinero y un rubro muy fuerte que nosotros tenemos que recoger. Por eso nosotros no podemos hacer descuentos, así estemos en la virtualidad, ¿sí? Digamos que estar en la virtualidad no nos disminuyó nuestros gastos operativos. Los gastos operativos más altos de la fundación el pasado o siempre son la nómina, y la nómina se mantuvo. A todos los trabajadores se les pagaron sus salarios en las mismas condiciones. El Ministerio de Educación no le permitió a los colegios bajar salarios de los docentes. Entonces, pues es importante que ustedes entiendan por qué nosotros no podemos bajarle o rebajarle a la pensión o quitarle un poquito porque estamos en modalidad virtual, ¿sí? Es que nosotros no obtenemos ganancia. Y eso hace parte de tener a sus hijos en una fundación. Esto no es un colegio privado normal, como tampoco es un colegio público que no tiene costo, ¿sí? Una fundación es esto. Una fundación es lo que nosotros siempre hemos llamado economía solidaria. Ustedes ponen una parte, que es la pensión, y nosotros ponemos otra parte, que es los dineros que conseguimos para completar lo que cuesta el funcionamiento del colegio. ¿Sí? Economía solidaria entre ustedes y nosotros. Pero si les bajamos la pensión a ustedes, pues el colegio se va a ir a la quiebra, es decir, hay que cerrarlo. Entonces hay que entender esas cosas, y es importante, ¿sí? Que lo entiendan, porque vuelvo y digo, ustedes no tienen a sus hijos en un colegio privado normal, los tienen en una fundación. Y los beneficios de una fundación se ven de otras formas, como lo acabé de explicar.
Bien, siguiente diapositiva, por favor. El modelo de alternancia. Seguramente ustedes han oído hablar del modelo de alternancia, que fue la propuesta que hizo el Ministerio de Educación para que los colegios regresen durante la pandemia a la presencialidad. Ese modelo de alternancia se llama así porque el ministerio propone alternar clases presenciales con clases virtuales. Es decir, que, que haya unos días o en algunos momentos o unas semanas clase virtual y en otras clase presencial. La Secretaría de Educación complementó eso llamándolo regreso progresivo, gradual y seguro a la presencialidad, porque proponen que poco a poco sea más el tiempo de presencialidad que el tiempo de virtualidad. La Secretaría de Educación nos puso unas condiciones para esa alternancia que las voy a explicar rápidamente. Y como les dije, la fundación ya está lista para empezar alternancia. La íbamos a empezar el 1 de febrero, pero como les digo, por la condición de la pandemia, la Secretaría de Educación sacó una circular, la 002, que yo se la envié a todos por correo, donde ustedes pueden ver que la Secretaría dijo que ningún colegio puede comenzar clases presenciales hasta que se levante la alerta roja sanitaria. ¿Qué significa eso? El día de ayer, o en una rueda de prensa de la Secretaría de Gobierno, el secretario de Gobierno de la alcaldía dijo que la alerta roja sanitaria se levanta el día que la ocupación de UCIs en la ciudad baje baje hasta menos del 80%. En este momento está en 93%. Y le dijeron, ¿cuánto se demora eso? Y él dijo, no lo sabemos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los colegios estarán todos en la ciudad, absolutamente todos en virtualidad, hasta que se levante la alerta roja y nos autoricen alternancia. Cuando volvamos a la alternancia, el modelo de alternancia tiene unas características que ha puesto la Secretaría de Educación. Esto no lo inventamos nosotros. Son los requisitos que la Secretaría nos impuso a los colegios para poder volver a la presencialidad. ¿Cuáles son los más generales? Uno, por supuesto, contar con todos los protocolos de bioseguridad. Dos, que la jornada dure 4 horas al día. Yo puse aquí en esta diapositiva 5 horas, porque a las 4 horas de clase le estoy incluyendo media hora que se demora el ingreso de los estudiantes siguiendo protocolos de seguridad y media hora que se demorarán saliendo, ¿sí? Es decir, que los estudiantes cuyas familias, cuando podamos volver a la alternancia, decidan que sus hijos tendrán jornadas de 5 horas, incluida la media hora de entrada y la media hora de salida. Pero además de eso, la Secretaría nos dice que en la institución no pueden haber más del 35% de los estudiantes del colegio, que para una cantidad como la que tenemos matriculada en este momento, que son 400, sí, estamos hablando de un poco más de 120 estudiantes. No pueden haber más en simultáneo en la institución, es la norma. ¿Por qué? Porque debe haber un distanciamiento social de más de 2 metros, sobre todo en espacios cerrados. Entonces, por ejemplo, en un aula en el que normalmente tenemos 30 estudiantes, no podemos tener más de 10, separados 2 metros, unos entre otros. ¿Qué significa eso? Que si en este momento la Secretaría dijera, pueden empezar alternancia, y ustedes, 400 papás, decidieran que sus hijos entren a alternancia, como no puede haber más de 120 al día en el colegio, tendríamos que un día van 120, al otro 120 y al siguiente 120, ¿sí? Por diferentes razones, las instituciones educativas han decidido que es mucho más beneficioso que los niños en estas circunstancias vayan por semana. Así que si nuestros 400 estudiantes fueran a ir al colegio en alternancia, nosotros tendríamos que tener una semana de clases virtuales para 120,
otra semana para los otros 120 y otra para los otros 120. Cuando pasaran todos los 400, volver a empezar, ¿sí? Eh, es las condiciones en las que estamos y es con lo que habría que cumplir. Ahora, ¿cuánto tiempo pueden estar los niños en presencialidad? Eh, Eso va a depender de cuántos de ustedes como familia decidan que sus hijos vuelvan a la alternancia o a la presencialidad cuando la Secretaría de Educación lo autorice. Si vuelven los 400, sería como les expliqué. Si vuelven 300, querría decir que podrían ir 150 una semana, 150, perdón, 100, sí, digamos, 150 una semana, 150 la otra, 150 una semana, 150 la otra, y así. Eh, si vuelven mucho menos, si digamos, solo 120 familias o 100 deciden que sus hijos vuelvan a la presencialidad, pues eso querría decir que es muy probable que puedan ir al menos 3 semanas de clase al mes seguidas, ¿sí? Entonces, eso va a depender de muchos factores. Por ahora, lo importante es que ustedes sepan que comenzamos en virtualidad porque la Secretaría de Educación así lo determinó, que cuando la Secretaría nos autorice a volver a alternancia, ya estamos listos y aprobados por la Secretaría de Educación para volver a la alternancia en las condiciones en las que les estoy explicando. Sin servicio de alimentación, como dice ahí en la diapositiva, para jornada de 4 horas no lo implementaríamos. Además, los protocolos del área de alimentación pues son muchísimo, muchísimo más complejos y por eso sería una jornada de 5 horas sin alimentación. Obviamente con un descanso para que ellos tomen onces que traigan de su casa. Bien, les explico esto porque eh, uno de los requisitos es el único que nos falta por adjuntarle a la Secretaría de Educación. Uno de los requisitos que hay que tener para empezar la alternancia es el consentimiento escrito de los papás, donde el papá diga, sí, autorizo que mi hijo o consiento que mi hijo asista a la institución cuando empiece la alternancia, el modelo de alternancia, ¿sí? Unos días virtual, otros presenciales. Así que en este momento les voy a pedir el favor de que diligenciemos una encuesta en la que me van a responder digamos, el consentimiento escrito en el que me van a responder si voy a mandar a mi hijo a alternancia o no. Por ahora mi hijo se va a mantener en clases virtuales. Esa es una decisión que ustedes tienen que tomar en este momento. Para cuando empiece la alternancia, repito, no para ya, sino para cuando empiece, pero debemos estar preparados. Y este dato es muy importante para que nosotros sepamos cuántas familias tienen pensado que sus hijos vuelvan a la presencialidad en alternancia y cuántas no, porque de eso va a depender cuántas semanas de clase presenciales hay, más otros factores, ¿no? Cuántos profesores están en la presencialidad, cuántos en la virtualidad, etcétera, etcétera. Así que les vamos a poner en el chat un link con un formulario que deben responder. Es un formulario un poco largo, porque además les estamos pidiendo otros consentimientos. Entonces, hay una primera parte que la deben responder todos y aceptar los consentimientos de cosas que tienen que ver con la virtualidad. Y para los que digan que sí mandan a sus hijos a la alternancia, va a haber otras preguntas más. Entonces, no sé si Blanca me haces el favor y ponemos en el chat el consentimiento escrito y lo van a y lo van a abrir todos y yo les voy a ir leyendo para que ustedes vayan respondiendo eh, cada una de las preguntas. Bueno, me están preguntando por servicio de ruta. eh, mm, Más adelante les voy a hablar del tema del servicio de ruta. Hay servicio de ruta, pero en este momento las empresas de servicios de rutas, como la alternancia va a ser unos días sí y otras no, entonces están ofreciendo unos costos pues, que son realmente mucho más altos de lo que normalmente costaba el servicio de transportes, ¿sí? Eh, Porque tienen que cobrar por días y además el Ministerio
de transporte les exige que no puedan transportar sino la mitad de los estudiantes en la ruta para que haya distanciamiento social. Así que eso hace que los costos sean altos, ¿sí? Los costos de ruta. Estamos hablando de que les voy a ir diciendo porque eso les puede servir para tomar su decisión de si sus hijos van o no a la alternancia. Blanca, ¿ya pusiste en el chat el formulario? Sí, entonces miren, ahí les aparece el formulario en el chat. Hacen clic ahí, por favor, y van al formulario. Valores de ruta, les voy a dar los valores de ruta por si ese tema les sirve para tomar la decisión. La cotización está por días, ¿sí? El valor del día o el valor de 5 días, les voy a dar el valor de 5 días. La ruta completa corta, que es en las zonas más cercanas al colegio, costaría 70.000 pesos 5 días. La ruta completa larga, a los lugares más lejanos del colegio, dentro de la localidad de Usaquén, 80.000 pesos los 5 días. La ruta completa Chico Rosales, que es la que viene de La Calera por la 85 y por la séptima, costaría 75.000 pesos 5 días. Y la ruta Sagrado Corazón, que es una ruta a zonas muy, muy cercanas al colegio, 65.000 pesos los 5 días. Ahora más adelante lo van a ver en la diapositiva, ¿no? Bien, entonces en el formato que ustedes encuentran ahí, en ese link, dice autorización y consentimiento para tomar el servicio educativo en modalidad de alternancia y regreso gradual, progresivo y seguro a la presencialidad durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el año 2021. ¿Mm? Eh, Lo primero que encuentran es una definición y las condiciones de la alternancia, que fue lo que les acabé de explicar, ¿sí? Empieza cuando se acabe la alerta roja y la Secretaría nos autorice. Son clases mixtas, virtuales unos días, presenciales otros, y eh, las jornadas, como les expliqué, de 5 horas, etcétera, etcétera. Después de esa definición dice, en virtud de que el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia en las instituciones educativas requiere contar con la autorización y consentimiento de las familias y cuidadores, vuelvo y les digo, esto es una obligación que nos, que nos pide el Ministerio de Educación, por favor diligencia el siguiente formulario. Está el nombre y apellido del estudiante, el curso del estudiante, el nombre y apellido de la mamá, el papá o el acudiente que esté diligenciando el formulario y su documento de identidad. La pregunta 5, 6 y 7 no son solo sobre alternancia, son además sobre virtualidad. Así que los papás que vayan a dejar a sus hijos en virtualidad también deben responder estas preguntas que son importantes para nosotros. Dice, autorizo a la Fundación Ana Restrepo del Corral para la recolección y tratamiento de mis datos personales conforme a la política de datos personales. Este primero, pues tiene que ver con que estos datos que estamos recogiendo, nosotros los vamos a manejar en la fundación con el cuidado que se manejan los datos personales de acuerdo a la ley. Entonces tienen que autorizarnos a recoger su información y manejarla. La pregunta 6. Autorizamos a la fundación a hacer uso de los datos personales de él o de la estudiante. Entre esos datos se incluyen imágenes de video o audio tomadas con el objetivo de cumplir con la formación educativa. Estos datos serán tratados como datos sensibles. Esta autorización, ¿por qué la pedimos? Bueno, porque estamos en virtualidad, escuchando a sus hijos, viendo a sus hijos por las cámaras. A veces ellos para actividades del colegio tienen que grabar o preguntar o mandar videos. Entonces, necesitamos que ustedes nos autoricen única y exclusivamente para el proceso académico el uso de esos datos. La pregunta 7 dice,
la Fundación verifica y actualiza permanentemente los procedimientos de seguridad informática para el desarrollo de las clases. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a través de Internet pueden vincularse hackers, virus, interrupciones de hackers durante las clases virtuales con contenido no apto y mensajes con un lenguaje obsceno, entre otros. Por lo, por lo anterior, manifestamos que exoneramos de responsabilidad a la Fundación, a sus directivos y a sus docentes respecto a cualquier intrusión que pueda haber por terceros malintencionados, reconociendo que es un riesgo existente en Internet. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Pues que podríamos tener el mejor antivirus del mundo o al mejor ingeniero del mundo y siempre va a haber posibilidades de que alguien se meta a alguno de los classroom o que alguien se meta a alguna de las clases y ponga algo que no debe ponerse. Entonces, pues es importante que ustedes entiendan que eso no es responsabilidad de la fundación, sino que puede ocurrir y hace parte de la lógica normal del uso del Internet. Y pues obviamente tienen que exonerarnos de lo que eso pueda causar, ¿no? 8. Autorizamos, y esta es la pregunta fundamental, autorizamos y damos nuestro consentimiento bajo decisión libre y espontánea para que el estudiante reciba el servicio de educación en la modalidad de alternancia y regreso gradual, progresivo y seguro a la presencialidad por parte de la Fundación Educacional Ana Restrepo del Corral. Entonces, si usted tiene pensado que cuando empiece la alternancia su hijo va a venir a las clases presenciales que haya, marca sí. Si usted por ahora, como están las cosas, cree que su hijo debe quedarse en la virtualidad por, por un buen tiempo y hasta que usted lo considere necesario, marca no. Para las personas que marquen no, eh, la encuesta ya no va a tener más preguntas. Para las personas que marcan sí, va a tener más preguntas que las leo a continuación porque deben consentir lo que viene a continuación. Si usted no da el consentimiento, pues su hijo no puede venir a la presencialidad. Entonces dice la pregunta número 9, en los siguientes términos de alternancia. Dice, como representantes legales de nuestro hijo o hija, nos comprometemos a informarnos, adoptar y acatar cada una de las medidas establecidas por la Fundación y el gobierno local y nacional sobre bioseguridad. Es decir, si el colegio pone unas pautas de bioseguridad, que además vienen del gobierno nacional, vienen de la Secretaría de Educación y el gobierno las pone, y usted quiere que su hijo esté en presencialidad, debe cumplir esas pautas. ¿Sí? Entonces usted tiene que marcar ahí sí si quiere que su hijo venga a la alternancia. Nos comprometemos como padres o acudientes a informar de forma inmediata a la fundación si el estudiante presenta una comorbilidad o si presenta síntomas de contagio del COVID, con el fin de que la institución pueda establecer el plan de trabajo no presencial para el estudiante conforme a las directivas establecidas por el gobierno. Es decir, usted tiene que comprometerse ahí y marcar sí a que si su hijo tiene una comorbilidad, me lo debe informar, porque su hijo no podría estar en alternancia, no podría venir a la presencialidad. Si su hijo tiene comorbilidades como enfermedades del sistema inmune, como enfermedades respiratorias, como enfermedades del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Si su hijo las tiene, usted tiene que informárnoslo cuando se lo preguntemos, porque entonces él no podría venir a la presencialidad. Y lo mismo, si en su casa alguien se contagia de coronavirus o su hijo se contagia o tiene síntomas, usted debe tener la obligación de informárnoslo inmediatamente en la institución educativa, porque ahí tenemos que activar unos protocolos distintos con esos estudiantes. Entonces usted debe marcar ahí sí que se compromete a informarnos a tiempo esas cosas. Luego dice, nos comprometemos a asistir a las jornadas de inducción y pilotaje de regreso a la presencialidad organizadas por la Fundación. Cuando podamos empezar,
La alternancia, eh, cuando la podamos iniciar, van a haber unas jornadas de inducción a los protocolos en los que debe estar el papá, un adulto, un papá o la mamá, y el estudiante o la estudiante. Esas jornadas van a durar 2 horas, donde usted va a estar ahí con su hijo y le vamos a explicar todos los protocolos que deben cumplirse para que funcione la presencialidad. Y usted debe comprometerse aquí a que va a asistir a eso. Nos comprometemos a diligenciar a diario y antes de que nuestros hijos lleguen a la institución la encuesta de bioseguridad exigida por la Fundación. Yo creo que ustedes han ido a lugares, a diferentes lugares, donde antes de entrar les ponen a llenar una encuestica, ¿sí? ¿Ha tenido coronavirus? ¿Ha estado en contacto con alguien? Nosotros, por requerimiento del gobierno, debemos llenarla todos los días. La vamos a hacer virtual. Eso quiere decir que el padre de familia en la mañana, antes de que su hijo llegue al colegio, antes de que salga al colegio, la debe diligenciar. Cuando su hijo llegue al colegio, nosotros verificamos que la diligenció para que él pueda entrar a la institución. Y usted se compromete aquí a diligenciarla cada vez que tenga que diligenciarla. Aceptamos que la fundación, sus directivos y las demás personas no serán responsables de los eventuales contagios que puedan surgir entre estudiantes o funcionarios, ni de las consecuencias que puedan presentarse en la salud de las personas infectadas, ni las consecuencias que esto pueda acarrear. Todas estas son dinámicas propias de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué les pedimos que acepten que no somos responsables de eso? Porque es que realmente el colegio no puede garantizar el 100% de la inmunidad, ¿sí? Aquí es importante que entiendan que el colegio no es la vacuna. Entonces, el colegio es un espacio como cualquier otro en el que es posible que en algún momento alguien se contagie. Y eso no nos hace responsables de lo que pueda pasar con esa persona, con ese trabajador, con esa niña, con ese niño, con ese joven. Y eso lo tienen que entender ustedes y lo tenemos que entender nosotros. ¿Mm? Aceptamos las recomendaciones de bioseguridad que la Fundación implemente y suministraremos a nuestros hijos o hijas los elementos de bioseguridad para la asistencia presencial a las actividades académicas. Cuando su hijo vaya a volver a la presencialidad, nosotros le vamos a hacer unas indicaciones, ¿no? El tapabocas, qué tipo de tapabocas, cuántos tapabocas, el gel antibacterial, etcétera, etcétera. Usted debe comprometerse aquí a que le va a proveer esas cosas a su hijo o a su hija, ¿sí? Porque son fundamentales para que en la presencialidad funcionen las cosas. Ese es, pues, el formulario de autorización y consentimiento para tomar el servicio educativo. Así que les pido el favor a todos de que lo diligencien durante, pues, durante la reunión, ¿sí? Deben llenar ese formulario uno por cada uno de sus hijos, ¿sí? No es por familia, sino por cada uno de sus hijos deben llenar el formulario, ¿sí? Es importantísimo. Bien, bueno, Blanca, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Elizabeth, te doy la palabra. Algunas aclaraciones sobre... bueno, me están preguntando que si las clases virtuales por Meet son las mismas en presencialidad. Bueno, ahí voy a hacer una aclaración. Efectivamente, olvidé eso y es en presencialidad y en virtualidad van a ser las clases simultáneas. Lo que pasa es que como los niños de presencialidad no van sino 4 horas al colegio, y luego tienen que volver a su casa, las clases que se pierdan en ese tiempo, que van a ser las de la tarde, las de después del almuerzo, las tienen que tomar en la modalidad asincrónica, es decir, no van a estar durante la clase porque van a estar desplazándose del colegio a la casa, tomando su almuerzo, etcétera, etcétera. Así que las tienen que tomar asincrónicas, es decir, en la tarde entrarán, verán los videos, verán las clases que dejen los maestros y realizarán las actividades y se las enviarán a los maestros, ¿sí? Quiere decir que esos estudiantes que van a alternancia, en la mañana
van a estar en simultáneo con las clases virtuales, es decir, el maestro va a estar en el salón de clase con 10 estudiantes dando la clase o impartiendo la clase presencial para esos 10 y al mismo tiempo la clase virtual para los que están en su casa, ¿sí? Pero solo hasta mediodía, como les digo, en la tarde les toca las asignaturas de la tarde tomarlas asincrónicas para los que vayan a la presencialidad. Bien, Elizabeth, el horario virtual rápidamente. Ok, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, nuestro horario virtual está organizado en tres secciones, teniendo en cuenta pues las edades de los estudiantes, el tiempo de conectividad y también la intensidad horaria, dependiendo pues del grado, ¿no? Entonces, para grado primero tenemos una jornada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Las horas de clase son de 45 minutos y después de cada hora hay una pausa activa de 15 minutos. Esto quiere decir que entre cada hora vamos a tener esos 15 minutos para distensionarnos, para relajarnos un poco, desconectarnos de la pantalla, tomar algo, ir al baño, lo que necesiten los chicos. ¿Listo? Como lo dijo el profe, entonces en este ejercicio estaríamos trabajando 4 horas de clase al día y allí en grado primero hacemos un fuerte énfasis en el proceso lectoescritor, en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, las competencias artísticas e inglés. Aunque trabajamos también en ciencias naturales y en ciencias sociales, hacemos pues un mayor énfasis en estas 4 áreas. De los grados segundo a noveno, manejamos un horario un poco más prolongado, con una intensidad horaria mayor. Iríamos desde las 7 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde, los lunes, martes y jueves. Los miércoles estaremos desarrollando el proyecto de competencias socioemocionales y de convivencia. Estaríamos trabajando entre las 7 de la mañana y las 12 del día. Y los viernes estaríamos de 7 a 1 de la tarde. Recuerden, estos horarios son para los grados de segundo a noveno. El horario entonces estaría organizado por grados, es decir, al igual que el año pasado, estaríamos conectándonos en cada asignatura por grados y no por cursos. Haríamos la distinción por cursos los días que trabajamos los proyectos socioemocionales, el de convivencia y en direcciones de grupo. Las horas de clase para estos grados son de 60 minutos. Habrá dos pausas activas de 10 minutos y un descanso de 30 minutos y tiempo para el almuerzo de 45 minutos. Digamos que a diferencia del año pasado, teníamos 4 pausas activas de 15 minutos cada una, pero pues en esta oportunidad consideramos importante unir esas 2 pausas activas y dar un descanso más prolongado para que algunos de los chicos que no han tomado desayuno a primera hora, pues lo puedan hacer en este espacio de tiempo, ¿sí? Y bueno, pues el almuerzo de los 45 minutos. Horas clase como tal, tendríamos entonces al día 6 de 60 minutos, como ya lo indiqué, y digamos que a diferencia de los estudiantes del ciclo 1, es decir, los de grado primero, segundo y tercero, los estudiantes se verían una o dos veces máximo a la semana con cada profesor. ¿Eso qué quiere decir? Que si el lenguaje tiene 3 horas, seguimos trabajando de la misma manera, es decir, que el día lunes veríamos 3 horas de lenguaje y hasta dentro de 8 días volveríamos a ver esas 3 horas de lenguaje, garantizando que, durante esas 3 horas podamos realizar el trabajo en línea, sobre todo para aquellos estudiantes que permanecen conectados durante todo el horario de clases. Entonces, se desarrollan las actividades, se hacen durante la clase, se hace todo el esquema y allí la idea es que no dejamos tareas, no les quedarían tareas para estos estudiantes, dado que se concluiría el trabajo en el horario que está establecido. También tenemos un horario diferente para grado 11, un tanto más extenso algunos días, dado que las modalidades del SENA continúan.
la modalidad de técnico en cocina y de contabilidad. Ellos irían entonces, décimo, los lunes se conectarían, perdón, décimo, los lunes y jueves entre las 7 y las 5 de la tarde con dos, también con dos pausas activas, con el descanso de 30 minutos y el tiempo del almuerzo. Y los martes y los viernes se conectarían entre las 7 y las 3:30 de la tarde. Es decir, que tendríamos 2 días de la semana, perdón, en jornada de 7 a 5 y otros 2 días de 7 a 3:30. Lo mismo sucede con grado 11, solo que cambian los días. Martes y viernes estaríamos en una jornada de 7 a 5 y lunes y jueves entre las 7 y las 3:30 de la tarde. Los miércoles estaríamos de 7 de la mañana al mediodía y retomaríamos de 3 a 5 de la tarde en grado 11 si los estudiantes y las familias deciden que tomar el curso de extensión, que luego pues haremos una reunión muy puntual con grado 10º y 11, explicando pues todo el tema de las modalidades y del curso de extensión. El horario está organizado también por grados, 10º y 11, aunque la modalidad se separan por cursos. Las horas de clase serían todas de 45 minutos y pues el horario está entre 8 y 12 horas al día. 12 horas cuando la jornada es de 7 a 5 y máximo 8 horas cuando la jornada es de 7 a 3:30. ¿Listo? Bueno, a propósito de esto, también quiero hablarles acerca de las modalidades de trabajo que tenemos. Entonces, tenemos 3 modalidades de trabajo cuando estemos en la virtualidad. Está la modalidad online sincrónica, que esta modalidad está dirigida a los estudiantes que se conectarán a todas las clases según el horario de clases virtual y que cuentan de manera permanente y constante con los recursos de conectividad, computador, tablet, internet, cámara web, auriculares y diadema. Tenemos una segunda modalidad y bueno, ahorita les pediremos el favor que diligencien una encuesta porque nosotros también necesitamos organizarnos de acuerdo a la modalidad que ustedes escojan y es la modalidad online asincrónica. Esta modalidad está dirigida a los estudiantes que de manera autónoma realizarán las actividades, talleres y evaluaciones en línea, que están fuera del horario de clases. A su vez, estos estudiantes acceden a explicaciones, ejemplificaciones, actividades a través de recursos compartidos por el profesor en los classrooms de cada asignatura e interactúan con los maestros en tiempos distintos al horario de clase, ¿sí? Estos estudiantes también cuentan, ya no de manera permanente, pero sí de manera regular o frecuente, con los recursos de conectividad, computador, tablet, internet, cámara, auriculares o diadema. Tenemos una tercera modalidad que está diseñada para aquellos estudiantes que definitivamente no cuentan en determinado momento, pues también con los recursos para trabajar en línea. Entonces, esta modalidad de aprendizaje es 100% autónomo por parte de los estudiantes, dado que no cuentan, pues, como ya lo dije, con estos recursos para acceder a las clases virtuales, las explicaciones, las actividades, talleres y evaluaciones son enviadas a través del correo electrónico, es decir, empleamos guías de aprendizaje. Y ellos, aunque pueden ser apoyados por padres de familia o cuidadores, pues digamos que a ellos sí se les dificultaría pues el acceso directo del maestro, ¿no? Entonces, ahí es importante que lo tengamos presente. Por eso, ahorita también les vamos a compartir ahí en el chat de esta conferencia la Elizabeth, Señor, antes de pasar a eso, ¿me regalas un minutico? sí. Es que sé que hay varios papás todavía diligenciando la encuesta de alternancia y han hecho unas preguntas que son importantes, entonces hago algunas aclaraciones importantes. Han preguntado por los protocolos. En el consentimiento nosotros nos comprometemos a cumplirlos, no explicamos cuáles son, porque esos protocolos
los estableció la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación. Por eso ahí decimos que cumpliremos con esos protocolos. Pero para que ustedes sepan cuáles son los básicos en términos generales. Uno, el protocolo de uso del tapabocas. Ese es fundamental para todos. Se debe usar tapabocas durante todo el tiempo en la institución. Dos, el protocolo de distanciamiento social. La Secretaría de Educación pide que en el aula, por ejemplo, sea de 2 metros, es decir, la fundación tendrá los pupitres dentro de las aulas con una demarcación para que el estudiante sepa dónde está su pupitre y que los pupitres estén distanciados 2 metros cada uno de ellos. Y en zonas comunes, en algunas zonas comunes donde probablemente tomen un descanso o coman sus alimentos, su refrigerio, ahí también van a haber unas demarcaciones en los pisos para que ellos se sienten en esas demarcaciones y conserven el distanciamiento social. El protocolo de lavado de manos, cada 2 horas, es la indicación de la Secretaría de Educación, cada 2 horas haremos lavado de manos para todos los estudiantes. Y el protocolo de ingreso y de salida. En el de ingreso se debe haber diligenciado la encuesta y se toma la temperatura y se mantiene el distanciamiento social como ocurre en la mayoría de los lugares. Esos son en términos generales los más importantes protocolos, ¿no? Obviamente hay unos protocolos que tienen que ver con el tema del aseo de la institución, etcétera, que esos no están en detalle, pero obviamente la institución va a cumplir con todos los protocolos que el ministerio mandó. Por eso ya no los aprobaron. Nosotros se los mandamos todos al Ministerio de Salud y de Educación y ya no los aprobaron y cumpliremos con todos estos protocolos. Me preguntaron también por el tema del horario en la alternancia. El horario, como les decía, va a ser de 5 horas. Unos estudiantes entrarán a las 6:30 de la mañana. No pueden entrar digamos, si son 120, como les decía, no pueden entrar todos al tiempo, porque eso demoraría mucho el ingreso y digamos, podría hacer que hubiera aglomeraciones. Van a entrar la mitad a las 6:30 y la otra mitad a las 7 de la mañana. Pero en este momento no sabemos quién, porque eso depende de quiénes lo autorizan y cuántos van a estar en alternancia, ¿sí? Alguien preguntaba que si en alternancia igual va a haber clase todos los días, va a haber clase todos los días, ¿sí? Unas virtuales, otras presenciales. Eso varía la cantidad de días que sean presenciales para los de alternancia. Para los que se queden en virtualidad, va a haber clase virtual los 5 días a la semana. ¿Mm? Bien, creo que era eso, Elisa. Ahora sí continúa. Profe, también creo que había otra pregunta relacionada con la alternancia y es, bueno, y los que no van a presencialidad, ¿qué sucede con ellos? Ellos definitivamente continuarían en cualquiera de las 3 modalidades que yo acabo de mencionar, dependiendo pues, de la que ustedes seleccionen. Y bueno, y que también ustedes escogen teniendo en cuenta pues las condiciones socioeconómicas de cada familia. Bueno, entonces en este momento lo que queremos saber es, dependiendo pues de eso que está sucediendo en casa, de las necesidades o los recursos con los que cuentan, ¿qué modalidad de las 3 seleccionan para sus hijos en el trabajo en casa? ¿Sí? Por eso, Blanca les acaba de compartir también en el chat ese otro formulario. Estos 2 formularios, la primera que se les envió para definir lo de la alternancia y este para la modalidad de trabajo en casa, van a estar disponibles para ustedes entre hoy y mañana. Eso quiere decir que así como lo compartimos en el chat, lo vamos a enviar también a través de los correos electrónicos, porque algunos están conectados desde el celular y se les complica estar en la conferencia y también pues estar diligenciando el formulario. ¿Listo? Entonces, este formulario que van a llenar ahora, este es para todos mientras estemos todos en virtualidad, es decir, como empezamos la próxima semana. Entonces, usted debe decirnos si su hijo va a estar en línea sincrónico, en simultáneo con los maestros, o si va a estar en línea asincrónico, es decir,
no puede en simultáneo con los maestros, pero tiene todos los recursos para, para realizar las clases en otro horario y en otro momento, o definitivamente no tiene los recursos y nos toca enviarle las guías por correo electrónico, que esos son los offline. Entonces, por favor, marque en qué modalidad va a estar su hijo en esa encuesta, porque eso también es importantísimo para el seguimiento que nosotros hacemos de cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Bien, seguimos. Les vamos a hablar muy rápidamente, es decir, la coordinadora del área de bienestar, Paola, y el profe Omar, yo les había dado 5 minutos, pero si se pueden demorar menos, les recomiendo. Les vamos a hablar muy rápidamente de los dos proyectos que pensamos que este año son la prioridad. Yo ya los mencioné, pero ellos son los encargados de esos dos proyectos y les van a mencionar muy rápidamente de qué se tratan, ¿sí? Importantísimos. Todos tenemos que empoderarnos de esos dos proyectos que de verdad son muy, muy necesarios en este momento para el bienestar y el desarrollo de nuestros hijos. Elementos importantes del proyecto de socioemocionalidad o socioafectividad. Bueno, pues un gusto saludar a todos los padres de familia que nos acompañan. Básicamente, este año hemos decidido iniciar un nuevo proyecto desde el área de bienestar, que es el de educación socioemocional. Lo que buscamos con este proyecto es abrir nuevos espacios para las habilidades sociales y de relaciones personales, así como a nivel emocional de los estudiantes. Un proyecto que se hace necesario incluso en la presencialidad, pero que en este momento en el trabajo virtual es muchísimo más necesario, pues hemos visto cómo afecta el tema de la distancia social a los niños y adolescentes. Este proyecto está basado en un proyecto ya propuesto por la Alcaldía y la Secretaría de Educación y el Banco Mundial. Nos apoyamos en experiencias exitosas que se han realizado ya en instituciones educativas. Vamos a tener un espacio de 1 hora a la semana con los estudiantes, también un espacio de 1 hora con docentes a la semana e invitaremos a los padres de familia a participar bimestralmente de un espacio también de 1 hora 45 minutos para socializar y pues contarles cómo ha sido el proceso con sus hijos y que ustedes también tengan la experiencia de acercarse a este proyecto. Eso es todo, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bien, en este momento los voy a dejar también un espacio muy corto con Carolina Converse, que es una persona que nos ha colaborado muchísimo, muchísimo tiempo en la fundación con un programa del que seguramente ustedes han oído hablar, muchos de ustedes, porque en este momento la mayoría de los niños que están en el colegio han pasado por este programa que orienta y dirige Carolina Converse y que se llama Granito de Arena. Ella es la responsable de ese programa y bueno, va a hablarles de otro tema que es muy importante para la educación y la formación de los padres en un tema que tiene que ver con la educación de sus hijos. Carolina, gracias. Gracias, Eduardo. Buenas a todos padres de familia. Como dice el rector, yo llevo allá en el colegio más o menos 8 años. Empecé con sus hijos en segundo y tercero de primaria y son los niños que están ahorita en 10º. El colegio, como saben, trabaja hace muchísimos años en esta parte de las habilidades blandas.
tratando de trabajar en las destrezas socioemocionales y convivencia de los niños, y eso es lo que ha hecho Granito de Arena. Y este año, pues felizmente van a estar todos los miércoles sus hijos trabajando en esto, que es uno de los focos más importantes del colegio, del cual pues me siento muy orgullosa de ser parte con sus hijos trabajando. Lo que les quería comentar, o los que lo quiero invitar, es que el año pasado, muy en línea con esto, pensando en fortalecer mucho la escuela de padres del colegio, les quiero ofrecer a los padres de familia un curso del cual me certifiqué el año pasado. Es un curso americano que se llama Círculo de Seguridad, y lo que busca es enseñarle a los padres una serie de herramientas para darle autoestima a sus niños, y sobre todo tener un buen apego entendido como esa relación de cariño y respeto entre padres e hijos, que nos ayuda a que ellos se comporten mejor y que tengamos una mejor relación con nuestros hijos y ellos tengan una mejor autoestima. Este es un programa de 8 sesiones. Cada sesión es una sesión que dura 2 horas. Pensamos que el sábado es un buen día para todos, es un regalo que se dan los padres. Dura 2 horas cada una, son 8 sesiones, es decir, 8 sábados, y la fecha para comenzar sería el sábado 20 de febrero. Esto tiene un valor de 50,000 pesos por padre, las 8 sesiones completas, es decir, pues es un precio muy especial para el colegio, porque tiene un poco más del 75% de descuento de lo que se hace en lo que yo hago en entidades privadas. Entonces, esto es un regalito que se dan como padres de familia, para lo que buscamos todos. Yo soy mamá de un hijo de 23 y de 21, y lo que busco es que ellos sean felices, que sean responsables, que logren sus metas y objetivos, y este curso alivia mucho y los invita con unas buenas herramientas a ser mejores padres, que es lo que uno quiere hacer todos los días con las personas más importantes en la vida de cada uno de nosotros. Esa es toda la información. Cualquier inquietud o cualquier cosa, estoy lista y le doy la palabra al rector. Muchas gracias a todos. Preguntan si es para hijos de todas las edades. Es ideal para niños, padres con niños hasta 10 años, pero igual sirve para todos. Yo realmente le abriría la puerta a todos. Lo que trataría es dependiendo del número de padres, hacer unos grupos pequeños para que puedan trabajar padres más o menos con edades similares, porque la idea es poder compartir experiencias con los papás. Este es un taller que se arma de la experiencia, y es rico saber que a todos los papás nos pasa lo mismo y acompañarnos en esa experiencia de ser papás. Entonces, le abriría la puerta a todos los cursos realmente. Horario sábado de 9 a 11. Pues ese curso, debo decirles que yo lo tomé el año antepasado. El año antepasado o el año pasado, Carolina. El año pasado. Pues es que el año pasado ya nos parece loco. Sí, fue en febrero del año pasado. Lo terminamos virtual. Empezamos presencial y lo terminamos virtual con todo el grupo del colegio. Yo tomé ese curso. Me parecía importante porque me estaba estrenando como papá. En este momento tengo una niña de 20 meses y yo me estaba estrenando como papá y tomé el curso, y realmente me sirvió muchísimo y me ha servido mucho. Las herramientas que Carolina me brindó en el curso han sido de un valor incalculable, sobre todo ahora que estoy todos los días, todo el tiempo a cargo de la niña. Entonces, muy recomendado para los papás que puedan tomarlo. ¿Listo? Gracias, Carolina. Siguiente diapositiva. Menos de 5 minuticos para que les cuente a los papás en qué consiste el proyecto de convivencia. Ok, Luis Eduardo, gracias. Buenas tardes para todos. Blanquita, ¿pones la diapositiva, por favor? Dentro de los proyectos que tenemos este año, como comentaba Luis Eduardo, queremos fortalecer la parte de la convivencia
la parte de las habilidades necesarias para el siglo XXI, la parte de la democracia y la parte de los valores. Teniendo en cuenta esto, montamos un proyecto que se llama Somos la Diferencia. Somos la diferencia porque somos capaces de crear ambientes en los cuales podemos concertar para solucionar nuestras diferencias con las palabras. El proyecto está planeado para lo largo del año. Hay un total de 36 talleres. Estos talleres están montados de tal manera que vamos a trabajar cada día miércoles en uno de ellos con unas temáticas muy específicas. El primer trimestre vamos a trabajar Cátedra de la Paz y vamos a tener temas como justicia y derechos humanos, uso sostenible de los recursos naturales, riquezas culturales, resolución pacífica y concertada del conflicto, prevención de acoso escolar, diversidad y pluralidad, memoria histórica, proyectos de impacto social, dilemas morales y acuerdos de paz. Durante el segundo periodo estaremos trabajando formación sociopolítica con temas como derechos de los niños, niñas y adolescentes, valores de liderazgo social, servicio social en equipo, trabajo colaborativo, actitudes positivas, tomas de decisiones, actitud frente a la migración, gestión propositiva, valorar lo público, oratoria e imagen y ser humano en este tiempo. Finalmente, estaremos trabajando en el proyecto de competencias y habilidades para el siglo XXI con mucho énfasis en la parte de valores y las habilidades blandas, y vamos a trabajar temas como el valor de los valores, la creatividad, regulación social, liderazgo, conciencia social y cultural, resolución de conflictos dialogada, relaciones interpersonales, y además de los valores propios institucionales como son el respeto, la autonomía, la solidaridad y la pertenencia, seleccionamos otros valores que creemos son supremamente importantes para ayudar a nuestros niños, niñas y adolescentes a tener un contexto social completo y una formación integral. Esos valores van a ser honestidad, perseverancia, justicia, responsabilidad y tolerancia. Los talleres están programados por ciclos, de tal manera que van a ser graduales los procesos de asimilación de conocimientos por parte de los niños, que obviamente van a estar enfocados para fortalecer todo lo que necesitamos en ellos. Van a ser los días miércoles, se van a trabajar tanto en la virtualidad como en la alternancia cuando regresen los niños al colegio. Eso quiere decir de que en ningún momento el día miércoles van a perder la posibilidad de este espacio tan positivo, y estos talleres van a ser evaluados de forma cualitativa para ver qué tan significativo está repercutiendo en los niños. La idea es que estos valores, estos talleres y estos principios que vamos a inculcar les sirvan al estudiante para fortalecer en primera instancia a nivel personal y también sean proyectados para las familias. Para que este proyecto sea exitoso, necesitamos de la colaboración de todos y cada uno de ustedes como padres para que realmente tenga trascendencia. Gracias. Nuevos que están conectadas a este chat también. Primero, pues, darles una muy sincera y calurosa bienvenida a la familia de la Fundación Ana Restrepo del Corral. Para nosotros realmente es un placer cada año poder recibir más niños y niñas de las que podamos ocuparnos de su educación. Bienvenidos y esperamos que la experiencia educativa sea todo lo que ustedes están esperando de nuestra institución. Quiero informarles que el día de mañana a las 5 de la tarde van a tener una capacitación, papás y estudiantes, de todos los temas técnicos relacionados con la virtualidad para que el día lunes puedan llegar a clases sin ninguna dificultad. Entonces, a familias de estudiantes nuevos se les enviará una circular con el link al que deben conectarse mañana a las 5 de la tarde y recibir la capacitación de todos los detalles. Por favor, no falten, es fundamental, es de carácter obligatorio para que no tengan ningún tipo de dificultades con conexiones ni temas técnicos la próxima semana en las clases. Siguiente diapositiva.
El tema de uniformes, en el caso de que podamos comenzar la alternancia, pues el tema de uniformes se mantiene igual, uno de diario y uno de sudadera. Para las personas que prefieran, nosotros les recomendamos usar sudadera todos los días que asistan al colegio en presencialidad, porque la sudadera, digamos, por el material y todas estas cosas, beneficia la bioseguridad. Entonces, si en algún momento volvemos a la presencialidad en alternancia, pues pueden y no va a haber ningún problema en que asistan siempre con la sudadera del colegio. Siguiente, por favor. Este es el cuadrito con los costos del transporte escolar, que ya los había dado. Igual toda esta información se las voy a enviar en una circular, no se preocupen. En el día de mañana, si no les enviamos esta presentación, les enviamos una circular con el detalle de toda esta información, ¿sí? Estos son los costos de la ruta, ahí está el valor del día y el valor de los 5 días, ¿sí? Esto va a variar de acuerdo a cuántos niños vayan a alternancia, ¿sí? Como les decía, si los niños tienen que ir una semana sí y 2 no, pues estos son los costos. Si de pronto son más pocos niños y pueden ir 2 semanas seguidas, o sea, 15 días, seguramente la propuesta de valor de la empresa será distinta, pero eso va a depender de cuántos estén en alternancia y por eso es muy importante la encuesta del día de hoy. Si usted no la puede diligenciar o le queda pendiente o tiene más preguntas, me las envía por correo, pero sí es importantísimo que en el transcurso del día de hoy y de mañana la diligencien para que nosotros podamos ya la próxima semana tener claro quiénes comenzarían en modalidad de alternancia cuando la Secretaría de Educación lo permita. Siguiente diapositiva. Bien, el kit digital Norma. Respecto al tema de los libros para el proyecto de lectura crítica, que es un proyecto muy, muy importante en el que venimos trabajando hace 4 años, y es importante no solo porque la lectura crítica es considerada por todos los expertos una de las competencias que deben educar los colegios para el siglo XXI, es decir, en el futuro, más que saber muchísimas cosas, va a ser importantísimo que una persona lea y piense críticamente. Por eso llevamos 4 años trabajando con este proyecto. Yo he recibido muchas retroalimentaciones sobre eso, comenzando este año y finalizando el año pasado, sobre todo por el tema de los costos, ¿sí? Sé que a muchos papás les preocupa el tema de los costos y yo al respecto, básicamente, miren, la compra de los libros va a ser una decisión de cada uno de ustedes. Yo voy a hacer simplemente una reflexión para que ustedes me entiendan un poco por qué en la Fundación hemos sido tan insistentes con este tema y por qué pensamos que es tan importante tener el material, ¿sí? No me voy a extender en ese tema, no quiero discusiones largas con ustedes ni a través del chat, solo les quiero contar una cosa muy rápidamente. Esa niña que ven en esas 2 fotos es mi hija. Desde muy pequeña, la foto de la derecha, en la foto de la derecha tenía aproximadamente 7, 8 meses y en la foto de la izquierda tenía 1 año aproximadamente, pero desde muy pequeña se habituó y se ha acostumbrado a que pasa largas jornadas del día en eso que ustedes la ven en la foto, ¿sí? Leyendo, con sus libros, ocupada de sus libros y de los míos, porque también coge los míos para jugar con mis libros. Eso tiene que ver con algo que para mí es muy importante y es que desde pequeño mi familia, mi papá y mi mamá me enseñaron que esto era fundamental, ¿sí? Que a uno le podrían faltar muchas cosas en la vida, muchas, pero no le podría faltar educación ni lectura, ¿sí? Ahora, yo sé que en este momento y con la crisis en la que estamos pasando, muchos de ustedes, porque me lo han dicho en los correos, priorizan cosas y tienen que elegir o comida o libros, o ropa o libros, o arriendo o libros, ¿sí? Me lo han dicho. La crisis los ha llevado
a ponerse en esas circunstancias. Yo quiero contarles una experiencia muy chiquita y muy rápida, porque ya vamos terminando la reunión, así que sé que pueden escucharme esta experiencia. Miren, como algunos de ustedes piensan, porque también me lo dicen, yo no estoy por aquí en un curubito aislado, ¿sí? Sin saber qué pasa con ustedes, ¿sí? Sin conocer sus condiciones y sus realidades, ¿sí? Yo no nací en una familia rica, yo nací en una familia pobre, yo lo he dicho en muchas reuniones. Mi papá fue conductor toda la vida y mi mamá empleada del servicio toda la vida. Mi papá nunca fue a la escuela. Mi mamá solo hizo hasta quinto de primaria. Y cuando yo terminé el bachillerato, mis papás me dijeron, mijo, mire, matricúlese en esta universidad, aquí está la plata del primer semestre. Estudie esta carrera, que esa le va a servir porque su primo la estudió y le ha funcionado, una ingeniería. Yo fui a esa universidad, me matriculé, empecé la ingeniería, no me gustó, no servía para eso, y cuando iba terminando el semestre, mis papás me llamaron y me dijeron, mijo, pues, pues qué pena, pero ya no le podemos ayudar más, de aquí en adelante le toca. Solo pudimos ahorrar durante mucho tiempo para el primer semestre y de aquí en adelante le toca mirar qué hace. Pues yo aproveché para retirarme de la universidad porque no quería estudiar esa carrera, ¿sí? Estuve 3 años en otras labores, en otras tareas, en otras cosas, y después de 3 años me presenté en la Universidad Nacional para estudiar filosofía, que era lo que me gustaba. Ya había identificado que me gustaba y pasé en la Universidad Nacional. Cuando pasé en la Universidad Nacional, mis papás me dijeron, chévere, hijo, lo que le hemos dicho siempre, el estudio es muy importante, ¿sí? Pero tenga en cuenta que nosotros le podemos dar el techo, puede vivir aquí, nosotros pagamos este arriendo juiciosos, ropita la que le damos en Navidad y en cumpleaños, ¿sí? Pero no le podemos ayudar, sino, por ejemplo, solo con el desayuno. Usted va a estar todo el día en la universidad y no le podemos dar para el almuerzo porque no tenemos, ¿sí? Tiene que comprar libros, no tenemos. Tiene que sacar fotocopias, no tenemos. Tiene que pagar la matrícula, que tenía un costo. Cuando yo entré a la Nacional, el semestre me costaba 40,000 pesos. Ellos no me ayudaban con eso. ¿Qué hice? Pedí en la Nacional un subsidio beca que le daban a uno por buen desempeño académico. La Universidad Nacional me daba 70,000 pesos al mes. De esos 70,000, yo tenía que sacar 10,000 cada mes para reunir lo del siguiente semestre, que eran como 40,000. Me quedaban 60,000. Tenía que sacarlo del transporte porque yo vivía muy lejos de la Universidad Nacional, ¿sí? Y lo que me quedaba, tenía que mirar, o comía o compraba libros, ¿sí? Y si comía, ni siquiera era para almorzar un almuerzo corrientazo completo, ¿sí? Era la decisión que yo tenía que tomar, ¿sí? A veces piensan que uno, porque es el rector y está aquí, no ha tenido que pasar por esas decisiones que ustedes en este momento sé que tienen que tomar, ¿sí? Y yo en ese momento, ¿sí? Entendí que era igualmente importante almorzar que comprar el libro que necesitaba para la universidad, ¿sí? No tenía otra opción sino repartirme entre eso. Decisión tomada con un amigo con el que estudié y vivíamos en las mismas condiciones y era sopa un día, al otro día nada. Sopa un día, al otro día nada, ¿sí? Y con lo que nos sobraba comprábamos los libros que podíamos comprar. Otros no nos alcanzaba, ¿sí? La Universidad Nacional tiene 70,000 estudiantes. En la carrera en la que nosotros estábamos, en el semestre en el que nosotros estábamos, éramos 100. Y en la biblioteca de la universidad no había más de 3 o 4 números de los libros que los profes pedían. Cuando un profe decía en clase, el libro que vamos a leer la próxima semana es este, 5 o 6 se salían inmediatamente de la clase y corrían a la biblioteca a ver cuál era el primero que llegaba para sacar el libro. A veces alcanzábamos a los de la biblioteca. Otros era un día almuerzo, un día libro. Yo entiendo la crisis en la que estamos. Yo entiendo el dilema en el que ustedes están. Entiendo que tienen que tomar esa decisión, ¿sí? Pero yo les pido que
yo les pido que entiendan que a veces de nada sirve tener a un niño bien alimentado y sin nada en la cabeza. No sirve de nada. O con ropa y bien alimentado y sin nada en la cabeza. Todo es importante y la importancia de tener mi libro en la mano, ¿sí? Es fundamental en el desarrollo y en el crecimiento de un niño. Eso va a determinar el futuro de ese niño, que el niño pueda tener sus libros en la mano, que entienda que son suyos, que en el colegio y en la casa los motivan a leerlos. Algunos papás me dicen, profesor, es que de los libros del año pasado la profesora solo leyó 2 y el otro, ahí está, envuelto en plástico. Es que el libro no se puede quedar envuelto en plástico en la casa porque el único que motiva la lectura no es el colegio. Si el colegio no lo leyó, papá, ayúdenos con eso, porque es que el libro no se puede quedar envuelto en plástico en su casa, ¿sí? Eso pasó en algunos cursos, lo sé, este año los vamos a leer, ¿sí? Los libros que pedimos este año son distintos a los del año pasado y los que quedaron del año pasado los vamos a leer este año. Entre más leamos, mucho mejor. Pero lo que yo de verdad quiero que ustedes entiendan es que somos testarudos y tercos con esto en el colegio, porque la vida, la historia y el pensamiento humano y la historia del pensamiento humano nos ha enseñado la importancia de que los niños desde los 7 meses, desde los 8 meses, desde el año, como en la foto de mi hija, tengan libros a la mano, ¿sí? Que no sea el libro prestado, que no sea el libro en internet, ¿sí? Que sean suyos, sus propios libros, que los consideren tan importantes como cualquier otro juguete. Mi hija tiene juguetes de los otros, por ahí en la foto que aparece un peluche, también tiene peluches, también tiene juegos didácticos, pero ella, de forma autónoma, mientras yo trabajo en las cosas del colegio, se sienta como ustedes la ven en la foto a leer sus libros. Y ayudar a nuestros hijos, a eso les va a garantizar muchísimas cosas. Este año la Universidad Nacional tomó la decisión de que para el ingreso a la Nacional se va a tener en cuenta el ICFES, la prueba Saber 11. Y la prueba Saber 11 hoy en día evalúa una cosa que se llama lectura crítica. El muchacho llega allá y prueba de lectura crítica, prueba de inglés, prueba de competencias ciudadanas. Ahí ya no le sale, al muchacho en el ICFES ya no le sale como a nosotros hace 20 años o 30 años, ya no le sale matemáticas, español, ciencia social, no, ya no le sale eso. Le sale lectura crítica, inglés, ciencias. Entonces, digamos, la decisión de comprar los libros y de las apuestas que ustedes tienen que hacer es única y exclusivamente de ustedes y yo no voy a pelear por esas cosas con ustedes. Los invito desde mi experiencia personal a que tomen la decisión de comprarle a sus hijos los libros porque eso es una ganancia que usted no la va a ver ahora, la va a ver en 5, 10, 15 o 20 años, ¿sí? Es una ganancia inmaterial. Lo que gana su hijo teniendo un libro en la mano, valorándolo, queriéndolo, leyéndolo, apropiándoselo, diciendo es mío. Tengo 1, 2, 3, 4 en mi biblioteca. Tengo 10, 50, 100, 500. ¿Sí? La ganancia de eso es inmaterial y ustedes entonces se imaginan lo que le están aportando a sus hijos. ¿Mm? Entonces, pues en el momento que tengan que hacer esa apuesta, entiendan que la comida es tan importante como el libro. Tan importante. ¿Sí? Entonces, si hace el esfuerzo para la comida, pues haga el esfuerzo para el libro, porque la ganancia de verdad ustedes no se imaginan cómo va a ser para el futuro. Entonces, yo les dejo esa decisión a su criterio. Este año hicimos el esfuerzo de negociar con Norma que lo bajara, ¿sí? Mucho o poco, pero lo bajó de 120,000 que estaba casi el año pasado a 105,000 este año. Se consigue en el mismo lugar, ¿sí? Que algunas personas lo pueden conseguir en la 13 en 60,000. Yo les digo, eso también es una decisión propia, es un tema ético en el que yo no me voy a meter, ¿sí? A mí me da, digamos, a mí me da tristeza cuando un papá me dice, no, es que lo compré en la 13, pero no es pirata, es original, pero de segunda. Y yo le digo, déjemelo ver, no, no es original, ¿sí? Es un libro pirata.
Y digo que me da tristeza porque es que las personas que hacen esos libros estudiaron la carrera que yo estudié. Estudiaron carreras como las que yo estudié y trabajan para eso. Entonces, cada vez que un vivo va y lo piratea y lo vende más barato, ¿sí? El vivo se está quedando con toda la plata sin haber esforzado nada, sin haber hecho el esfuerzo. Y usted le está dando una lección ética incorrecta a su hijo. Esas son decisiones personales. Yo por eso siempre menciono el tema ético cuando me hablan de comprar el de la 3, el de la Jiménez, ¿sí? No me meto en eso. Bueno, el libro este año cuesta 105.000 pesos, los 4 libros, perdón, son diferentes a los del año pasado y se consiguen en la misma librería en Masurem. Bueno, y bien, siguiente diapositiva, por favor, ya voy terminando. Ingreso de los estudiantes de primero a cuarto y útiles escolares. Entonces, como les dije, al principio los estudiantes de primero a cuarto no entran el lunes, sino el martes, ¿sí? Y la próxima semana haremos devolución de los útiles escolares que nos entregaron el año pasado. Es decir, las familias de los niños que están en segundo, este año, en segundo, tercero y cuarto, y que entregaron sus útiles escolares el año pasado en el colegio, se los vamos a devolver la próxima semana en el colegio. Horario de entrega de esos libros de martes a viernes de 9 a 1 p.m. Recomendaciones de bioseguridad para ir a reclamar esos libros. Solo asiste un acudiente por estudiante, no se vaya a ir en pareja o en 3 o en 4, va uno solo. No se le van a entregar los útiles a nadie diferente al acudiente, a uno de los 2 acudientes, a menos que toda la familia haya tenido recientemente coronavirus. Si mamá y papá tuvieron coronavirus recientemente, no se acerque al colegio y mande a otra persona con una autorización donde diga, tuvimos coronavirus, ¿sí? Y no podemos acercarnos. Fulano de tal, con cédula de tal, reclama el material y la firma, ¿sí? Y entonces nosotros sabemos y de una vez reportamos porque nos toca al sistema de alertas de la Secretaría las familias que tuvieron coronavirus. Asistir con tapabocas, como recomendó ayer la Secretaría de Educación, de Salud, la Secretaría de Gobierno, recomendable sobre todo los tapabocas quirúrgicos. Los de tela, dijo el secretario, y tiene razón porque la ciencia ya lo demostró, sirvieron mientras estaban escasos los otros. Pero hoy está demostrado que los más efectivos para prevenir el virus son los quirúrgicos, estos azulitos que usan los médicos o en los hospitales, y el N95. Mantener distanciamiento social a las afueras del colegio, de 2 metros entre persona y persona. Entonces ahí habrá alguien que les hará hacer una fila si llegan varios al tiempo para que estén distanciados 2 metros. ¿Sí? Respetar las indicaciones que se les den en el ingreso a la institución y tener paciencia en el caso de que haya fila, pues porque ustedes saben que si hay fila, igual hay que tomar temperatura, registrar condiciones médicas, etcétera, etcétera. Entonces, horario para recoger esos materiales, martes a viernes de la próxima semana de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Siguiente diapositiva. Papás, repito, eso es para los papás de segundo, tercero y cuarto. Documentos de matrícula. Miren, tenemos esta situación. 402 familias han pagado la matrícula y han entregado los papeles de matrícula solo 340. Es decir, tenemos 60 familias que no nos han entregado los papeles de matrícula. Es decir, pagaron, pero su hijo no está matriculado. Entonces, por favor, fecha límite para subir los documentos de matrícula a la plataforma Diamante, sábado 30 de enero, es decir, hasta pasado mañana. En el caso de que usted definitivamente por la plataforma Diamante no los pueda subir, los manda en un correo, los adjunta y los manda en un correo a esta dirección electrónica, matrículas@fundacionanarestrepo.edu.co. ¿Sí? Recuerde que esta presentación se la voy a enviar mañana y ahí está toda la información. Pero papás, las 62 familias que no han entregado los documentos, necesitamos que entreguen los documentos de matrícula antes del sábado para que sus hijos
pues puedan empezar clases matriculados el día lunes de la próxima semana. Es importantísimo. Siguiente. Bueno, aquí en esta diapositiva, cuando reciban la presentación, van a encontrar los canales de comunicación oficial. Todo lo que debamos comunicarle lo vamos a hacer con ustedes a través de la página web de la Fundación, ¿sí? Y a través de estos que son nuestros correos institucionales, ¿sí? Si le llega un correo que no es de la Fundación pidiéndole algo, por favor, absténgase de responder ese correo, ¿sí? Y en la página web de la Fundación, allá encuentran un link que dice aula virtual o colegio virtual, y ustedes hacen clic y ahí encuentran toda la información del colegio. Yo los invito a estar muy pendientes de ese sitio donde está toda la información, porque ahí publicamos todo, las circulares, lo que hacemos, las decisiones que tomamos. Entonces hay que estar pendientes todos los días, así como revisamos nuestro correo todos los días, de esos canales de información. Bueno, bien, eso era todo por la reunión del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo la atención, les agradezco muchísimo la paciencia que pedí al inicio de la reunión porque era una reunión bastante larga. Les pido que no se angustien y no se afanen si no pudo llenar la encuesta, si no le salió, sí, tranquilos, no hay problema. Las encuestas que enviamos hoy las vamos a enviar por correo electrónico y usted las puede llenar ahí si tuvo algún inconveniente ahora. Sí les recomiendo mucho la de alternancia. Debe estar llena de aquí a mañana para que nosotros podamos organizar muchas cosas que dependen de saber cuántos niños son. Cuando yo sepa cuántos niños son, van a estar en alternancia, les puedo decir exactamente cuántos días van a ir, el horario, todo. Entonces, sí les recomiendo de verdad que nos colaboren con eso. ¿Sí? Y sin afán, tranquilos, vuelvo y les digo, yo sé que algunos no pudieron y estaban un poco embolatados con eso. Tranquilos, con calma, todo lo van a recibir en un correo electrónico el día de mañana en la mañana. Muchísimas gracias, papás. Bienvenidos a este año escolar 2021. Y recuerden lo que les dije al principio, es un reto. ¿Sí? Sintámonos retados, no nos sintamos emproblemados, no nos sintamos aburridos, no, sintámonos retados y un reto lo mueve a uno a resolver el reto de la mejor manera. Y esa es la actitud que nuestros hijos y nuestras hijas deben ver en nosotros adultos, porque es lo que necesitan de nosotros en este momento, ¿sí? Atención, buena actitud, resiliencia, como dicen, para poder superar las dificultades de la mejor manera. Muchísimas gracias por asistir a la reunión. Si usted tiene alguna duda pendiente o alguna pregunta que quiera hacerme por el correo electrónico, que ya conocen mi correo electrónico o está en las diapositivas, y yo les respondo normalmente en lo más rápido posible. Entonces, muchísimas gracias. Nos estamos viendo prontamente porque tenemos que reunirnos en unas cuantas semanas para elegir el Consejo de Padres del año 2020-21, así que nos tendremos que volver a reunir para una reunión ya más corta, pero nos estaremos viendo con frecuencia en transmisiones en vivo. Pensamos que es importante y necesario para todos en estas condiciones de virtualidad. Un saludo cordial, un abrazo caluroso a todos y bueno, el deseo de muchas bendiciones y de que las cosas mejoren este año para todos.